Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a ver este video para ver cómo se resolvían los 3 ejercicios que se llevaron de tarea. Vamos a resolverlos aquí juntos y ustedes van a ir checando lo que hicieron en su tarea para ver si lo hicieron de manera correcta o, en caso contrario, hacer las debidas correcciones. Entonces, la tarea consistía en estos 3 ejercicios. En cada una de las funciones ustedes iban a analizar el dominio y el rango. Aquí nada más me faltó ponerles el nombre de la función. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera función f de x y vamos a ver cómo se hace el análisis del dominio y el rango de la misma. Entonces comenzamos analizando el dominio. Recuerden que el dominio se hace siempre desde el despeje de la variable dependiente. Entonces, lo primero que tenemos que tener despejada es la variable dependiente. En este caso ya lo tenemos. Aquí si ustedes trabajan de manera cómoda con f de x pueden manejarlo, o bien esa f de x la pueden cambiar por una y. Recuerden que también es posible, ¿no?, hacer este cambio. La verdad es que yo, por motivos de tiempo, cuando estoy escribiendo, prefiero siempre manejar y. Ok. Entonces, aquí observo que tengo el despeje de esta variable dependiente. Entonces, ahí es donde voy a empezar a hacer el dominio. Vimos la clase pasada que hay 2 preguntas que tengo que hacerme. La primera de ellas: ¿hay raíces pares que contengan a la variable independiente? Recuerden, que el caso de las raíces pares es una situación que me puede ocasionar un conflicto si lo que está dentro de esa raíz es de signo negativo, porque no tenemos números reales que satisfagan una raíz par de un número negativo. En este caso no hay, por lo tanto voy a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que me haría es: hay denominadores que contengan a la variable independiente. Observen la función, en este caso la respuesta es sí, porque sí tenemos un denominador que contiene a x. Ojo, si yo tuviera un denominador y no contiene a la variable, no me preocupo porque no va a cambiar. Por ejemplo, si tuviera 3 medios de x, el denominador es un 2. Como ese valor es una constante y no va a cambiar, no me produce ningún problema. El conflicto surge cuando contienen a la variable, porque en cierto momento la variable va a tomar un valor que va a hacer que todo el denominador se haga 0 y tendría una división entre 0. Por lo tanto, es un valor que no puede definirse y tengo que quitarlo. Entonces, en este caso, sí, la respuesta es sí. Por lo tanto, debo analizar el denominador. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar todo el denominador y lo voy a igualar a 0 para encontrar
el valor de x que me produce que ese denominador sea 0. En este caso es un menos 2. Ese valor lo encontré despejando simplemente el valor de x. ¿Qué tengo que hacer? Recuerden, aquí vamos a empezar. Vamos a recordar que el dominio siempre se toma suponiendo que va de menos infinito a más infinito. Y de ahí voy a empezar a quitar los valores que me ocasionen situaciones de conflicto, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son los valores que les voy a quitar? Pues los que surjan de este análisis, de esta pregunta y de esta. En este caso, de esta pregunta no surgió nada, por lo tanto no hay nada que quitar, vamos, de ese intervalo. De esta segunda pregunta sí surgió algo. Surgió que el valor de menos 2 me hace que el denominador sea 0. Por lo tanto, este es el valor que debo de quitar. Por lo tanto, este es el valor que debo remover del intervalo inicial. Entonces, de menos infinito a más infinito voy a quitarle el menos 2. Correría de menos infinito, llegaría hasta menos 2. En menos 2 tiene que saltarlo. Recuerden que yo lo voy a saltar con este símbolo que me indica que no puede tocarlo. Y voy a hacer la unión de menos 2, también ahí no puede tocar el menos 2, hasta más infinito. Y de esta manera yo calculé el intervalo del dominio. Dominio de la función f de x se escribe dominio de f de x es igual y vamos a dar este intervalo. Bien, ahora voy a hacer análisis para el rango. Para el rango, yo puedo hacer el análisis de esta forma, siempre y cuando sea sencillo el despeje de la variable x. Para el rango, debo tener despejada la variable independiente. En este caso x. Pero si ustedes están trabajando con otra función que involucra otras variables, obviamente pues ahí va a cambiar la variable independiente, ¿no? El dominio se realiza desde el despeje
de la variable dependiente. Bien, entonces acá. El rango entonces necesita que se despeje la variable independiente. Voy aquí a traerme esto para acá y voy a despejar. Voy a despejar la variable x. Entonces, el despeje de la variable x, primero voy a pasar todo el denominador a la parte izquierda. Está dividiendo, pasa multiplicando. Voy a tener y por x más 2 igual a 3. Posteriormente voy a hacer la multiplicación de y por cada uno de los términos de este binomio para poder separar las x. Tendría yx más 2y es igual a 3. Y voy a despejar x. De aquí. Lo primero que voy a mover son las sumas, en este caso el más 2y, entonces tendría yx es igual a 3 menos 2y. Y finalmente voy a remover esta y que está multiplicando, la voy a pasar dividiendo. X va a ser igual a 3 menos 2y entre y. Y hasta aquí ya logré el despeje de x. Acá tenía el despeje de y. Acá tengo el despeje de x. Y voy a preguntar exactamente lo mismo para empezar a hacer el análisis, perdón. Voy a hacerme las mismas dos preguntas. ¿Hay raíces pares que contengan a la variable independiente? No. Entonces, no analizo nada en esta parte. La siguiente pregunta. ¿Hay denominadores que contengan a la variable dependiente? Acá también es dependiente. En este caso, sí. Déjenme la pongo en color rojo. ¿Por qué? Para que se distinga. Mejor en morado, para que se distingan. Ahí está. Bien. Entonces, en este caso sí tengo denominadores y sí contienen a la variable dependiente. Entonces, voy a analizar el denominador. Voy a agarrar todo el denominador y lo voy a igualar a 0. En este caso específico, obtuve directamente el valor. Y igual a 0 es el que no debe de tocar para que no se indetermine esta operación. Lo mismo para el rango, voy a comenzar suponiendo un intervalo de menos infinito a más infinito. Y entonces a ese intervalo tengo que removerle el 0. Aquí. Entonces, el rango de la función f de x se escribe como rango de f de x es igual. Le voy a quitar este. De menos infinito, ahora le voy a quitar el 0. Me voy a saltar el 0, unión de 0 a más infinito. Entonces, ese es el valor que no puede tocar, lo quito de esa manera del rango y entonces veo que el rango de la función me va a quedar de menos infinito a más infinito. ¿Para qué me sirve conocer dominio y rango? Porque voy a poder saber todos los valores que va a tomar la variable. El más importante es este. ¿Por qué?
porque es el que marca los valores de entrada de la función. Es el que me dice qué es lo que le puedo meter a esta función sin que tenga un problema. O sea, problemas lo voy a entender como que la raíz par de un número negativo o divisiones entre cero. Entonces, de esta manera yo sé que le puedo meter cualquier valor de menos infinito más infinito, excepto el menos 2. El menos 2, ese no se lo puedo meter porque si yo le meto ese valor, entonces voy a tener una situación de conflicto, que sería 3 entre 0, y eso no se puede determinar. Entonces, por eso este conjunto, lo que es el dominio, es lo más importante de la función. El rango, si lo puedo sacar por esta forma, por este método de análisis, pues está muy bien. Sin embargo, a veces me voy a encontrar con funciones en donde es muy complicado hacer el despeje de la variable independiente. Si no tengo el despeje, no lo puedo analizar. Entonces, en estas ocasiones, en cuanto yo no pueda hacer el despeje, me voy a esperar a la gráfica de la función para ver el rango. Entonces, de esta manera se hace el análisis del dominio y el rango de la función. Esto fue el primer ejercicio. Vamos a ver ahora el segundo ejercicio que ustedes tenían de tarea. Ojo, solo estamos analizando dominio y rango de la función. Entonces, empezamos con el análisis del dominio. El análisis del dominio se hace desde el despeje de la variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es y. Me doy cuenta que ya está despejada, por lo tanto puedo llevar a cabo mi análisis. Primera pregunta. ¿Hay raíces pares que contengan a la variable independiente? La respuesta es sí. Por lo tanto, tengo que analizar el radicando. ¿Qué es el radicando? Es la parte de adentro de la raíz. ¿Qué es lo que voy a hacer? Perdón. Voy a agarrar todo el radicando, o sea, todo lo que está dentro de la raíz, y voy a plantear la condición que debe de cumplir para que esa raíz tenga un valor. La condición que tiene que cumplir es que sea 0 o mayor que 0, es decir, positiva. Entonces, planteo esa situación. Si es menor que 0, pues va a ser negativa y no hay raíces pares de números negativos. Por lo tanto, siempre voy a establecer esta condición. Y esto aplica, acuérdense, solamente para raíces pares, es decir, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, etc. Raíces impares no tienen el problema con los números negativos, es decir, las raíces cúbicas, raíces quintas, raíces séptimas, etc. Si hay de este tipo de raíces que tienen a la variable, no hay ningún problema porque va a existir para números positivos y negativos. El problema lo tienen las raíces pares. Entonces agarro todo lo que está dentro de la variable, de la raíz, perdón, y pongo la condición. Eso de adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Nosotros ya sabemos resolver desigualdades, entonces podemos perfectamente resolver esta desigualdad. Es muy sencilla, lo único que voy a hacer es que voy a pasar el 3 a la parte derecha.
y va a pasar negativo. Y hasta aquí ya resolví la desigualdad. Entonces, x mayor o igual que menos 3 es el dominio de la función. Bueno, hasta ahorita. Continúo con la siguiente pregunta. Aquí está. La siguiente pregunta es: ¿hay denominadores que contengan a la variable independiente? En este caso no los hay. Por lo tanto, simplemente respondo que no y no hay ningún análisis más que hacer. Entonces tengo que el dominio de la función ahora se llama y. Esta función ahora es y. Se escribe como dominio de y. Si quieren, aquí no le ponemos y de x, aquí que sea y. Y aquí nada más pondríamos así, dominio de y. Es igual de todo el intervalo de menos infinito. Perdón. En el caso de esta pregunta, si hay raíces y contesto que sí, directamente voy a obtener el dominio. Ya no tengo que quitárselo, porque ahí me lo va a dar. Miren, x tiene que ser mayor o igual que menos 3. Entonces ya no, de menos infinito a más infinito ya no le quito un valor, sino le quito un grupo de números. ¿Cuáles? Los que sean menores que 3, porque esos son los que me van a ocasionar que la parte de adentro de la raíz sea negativo. Entonces, aquí directamente este va a ser el dominio. Dominio sería x mayor o igual que 3. Perdón, que menos 3. O bien, dominio de y, también esa es otra forma. Perdón. Dominio de y es igual a de menos 3. Puse corchete porque este símbolo igual me indica que sí puede tocar el menos 3. Como es mayor, tiene que estar por la derecha, entonces se tiene que ir al más infinito. Ese sería el dominio de la función. Para el rango, entonces voy a despejar la variable x, porque el rango se hace desde el despeje de la variable independiente, que en este caso es x. Entonces de aquí voy a despejar x. Primero voy a remover esta raíz. ¿Cómo lo voy a hacer? Elevando toda esta expresión al cuadrado. Toda esa expresión la voy a elevar al cuadrado.
Entonces tendría y cuadrada es igual, aquí se va a remover la raíz. Si elevo raíz de x más 3 al cuadrado, pues se va la raíz y me queda x más 3. Y finalmente, el despeje de x sería x es igual a y cuadrada menos 3. Y sobre esta se hace el análisis del rango. Voy a hacer las mismas dos preguntas. ¿Hay raíces pares que contengan a la variable dependiente? No. Por lo tanto, no va a pasar nada, no hago nada. Siguiente pregunta. ¿Hay denominadores que contengan a la variable dependiente? No. Por lo tanto, el rango de la función sería de menos infinito a más infinito, porque no hay que quitarle nada, puesto que ni tiene raíces pares que contengan a la variable dependiente, ni tiene denominadores que contengan a la variable dependiente. Entonces ese sería el rango de la función. Va a ser muy interesante que posteriormente, cuando estemos viendo ya análisis de una función y que veamos la manera en que se grafican, regresemos a estas funciones para que podamos ver su gráfica y ustedes aprecien que esto que obtuvimos es lo correcto. Tercer ejercicio. Tengo ahora una función que involucra los dos casos. Contiene una raíz par y contiene un denominador. Ambos presentan a la variable independiente en ellos. Entonces vamos a analizar el dominio. Primera pregunta. ¿Hay raíces que contengan a la variable independiente? Lo copié acá. Déjenme copiarlo acá. Ay, ¿dónde puse? Ah, de acá. Disculpen. Así. Bien, entonces primera pregunta, ¿hay raíces pares que contengan a la variable independiente? Aquí en esta. Sí, tenemos la raíz de x más 3. Entonces tengo que analizar la raíz. Como ya dijimos, agarro todo el radicando. El radicando es lo que está dentro de la raíz, o sea, x más 3. Y propongo la condición. La condición es que puede ser igual a 0 o debe ser, mayor que 0, o sea, positivo. Entonces voy a poner que sea mayor o igual que 0 y voy a resolver esa desigualdad. Esa desigualdad es muy sencilla. Entonces de aquí tendría x mayor o igual que menos 3. Este es el dominio de la función. Recuerden que la desigualdad
me da directamente el dominio de la función. Voy a hacer ahora la siguiente pregunta. ¿Hay denominadores que contengan a la variable independiente? Sí, aquí está, esa es x menos 2. Por lo tanto, tengo que analizar el denominador. Voy a tomar todo el denominador, x más 2, y lo voy a igualar a 0 para encontrar el valor que hace que el denominador sea 0 y poderlo quitar del intervalo del dominio. Entonces, x más 2, la solución sería x igual a menos 2. Este es el valor que tengo que quitar. Si yo lo veo aquí como intervalo, fíjense, como intervalo sería de menos 3 a más infinito. Ahora, ¿este intervalo contiene a este valor? Sí, por lo tanto se lo tengo que quitar a este. Por lo tanto, el dominio de la función será, la función se llama g de x, entonces sería dominio de g de x igual de menos 3 a más infinito, pero le tengo que quitar este, entonces sería de menos 3 a menos 2, el menos 2 no lo puede tocar, porque si lo toca, todo el denominador se va a hacer 0. Unión de menos 2 a más infinito. Y ese sería el dominio de la función.